gracias por continuar informando a través de su canal en YouTube One World. Vamos esta mañana a hacer un análisis de cómo entender lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Para ello está con nosotros el licenciado Ulises del Dios Guzmán, viene de ser un abogado de la República con diferentes cargos, con una amplia ejercicio de su profesión, ha sido miembro del Consejo Nacional de la Judicatura y también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Ulises del Dios Guzmán, muy buenos días. Buenos días, Guido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí por tu medio, reflexionando un poco sobre el país. Licenciado, creo que estamos en un buen momento para analizar nuestro país, para ver cuánto hemos aprendido y cuánto erróneamente estamos desaprendiendo, sobre todo a partir de cómo está concebido el Estado democrático y constitucional de derecho, sobre todo a partir del 1 de junio del año 2019, licenciado. Bueno, en realidad creo que después de la firma de los acuerdos de paz y de algunas reformas que se dieron casi simultáneamente a la Constitución, se modificó la institucionalidad del Estado y, en mi opinión, esas modificaciones que se hicieron en términos generales mejoró la configuración de la República. Me refiero con ello a la institucionalidad que divide el poder del Estado en tres grandes órganos con tres diferentes funciones, cada una de ellas ejecutivo, legislativo, judicial, y permitió de algún modo también que se excluyera del ejercicio del poder de las armas a la Fuerza Armada, particularmente excluyéndolo de la seguridad. Y luego otras instituciones muy importantes. Creo que teníamos todos la esperanza de que a partir de ahí en adelante íbamos a ir construyendo la institucionalidad ya no formal, porque hasta en la Constitución, sino que material, funcional, es decir, hacer que la institucionalidad del Estado funcionara, que la República funcionara, porque el funcionamiento de la República, por lo menos en nuestro Estado de Derecho, garantiza la democracia y el hecho de que haya tres poderes equilibrados que tengan capacidad para frenarse y corregirse simultáneamente, garantiza también las libertades y derechos de las personas. Pero últimamente, particularmente con la llegada del presidente Bukele, creo que hemos comenzado una involución en ese proceso de crecimiento, de consolidación de la democracia y de la confirmación de la República. Licenciado, creo que también es importante tomar en cuenta esa deuda que traemos y que nos está pasando la cuenta hoy. La deficiencia en la formación política y la deficiencia también en la formación. De alguna manera, no diríamos que nos vamos a convertir en constitucionalistas todos, pero por lo menos conocer medianamente el marco legal. Y cuando la gente no se preocupa por conocer las leyes, principalmente la Constitución de la República, expresa de cualquiera que se puede inventar que la historia comienza aquí. En realidad tú has tocado un punto muy importante que pocas veces lo escucho, y es la deficiencia de formación nuestra, en el sentido de formación de nosotros como ciudadanos. Y eso me hace recordar que durante el conflicto armado hacia atrás teníamos en la formación, en la educación formal de moral cívica, y en bachillerato se recibía también una clase de constitución. De modo tal que creo que
lo que se enseñaba en bachillerato, recuerdo yo las clases que daba el maestro en el Instituto Nacional donde yo estudié, que era un repaso de lo que era la estructura de la Constitución, cómo se organizaba, cómo funcionaban los derechos y deberes de los ciudadanos, el conocimiento de la institucionalidad en una forma somera, pero daba una visión realmente de lo que era el Estado y cuál era nuestra función dentro del Estado, qué derechos teníamos y qué teníamos que hacer para preservar esa institucionalidad. Y por el otro lado, en la parte, generalmente en lo que hoy es equivalente, en lo que antes era el plan básico, se daba moral y cívica. Daban principios y valores de comportamiento y de buenas relaciones con las demás personas, no necesariamente religiosos, sino que humanistas. Y por otro lado, también el entendimiento de lo que es la sociedad. La parte cívica es qué es realmente el Estado, porque viene de civistas y entonces de los romanos equivale a la república, que es la república que somos nosotros dentro de la república, qué derechos tenemos y por qué es importante mantener en buen funcionamiento cumpliendo con nuestros deberes. Entonces, la parte que concluyo de lo que tú me estás diciendo es el hecho de que perdimos el sentido de la amor a la patria, del respeto a nuestros conciudadanos y la importancia de mantener en buen funcionamiento la institucionalidad del Estado. Ahora, por ejemplo, hacer un llamamiento en estos tiempos a la patria, al amor a la patria, a la defensa de la república, a la defensa de la institucionalidad. Para mucha gente eso es nada. Es decir, ¿y qué es eso de defender la república? Cuando ahí justamente en la república está el corazón del tipo de Estado que nosotros tenemos, porque la república surgió, aparte del experimento romano, que no funcionó muy bien realmente, pero sí lo que surgió en Europa como oposición a la concentración de poder del absolutismo. Esa configuración de la república proviene justamente para dividir el poder del Estado, evitar los abusos y tener órganos que se puedan frenar y controlar recíprocamente. Y eso es lo que impide que haya un solo sujeto que concentre poder y que abuse de los derechos de los demás y eventualmente que no tenga la capacidad o que no debería de tener la capacidad de abusar del poder del Estado, que no tenga la capacidad de capturar arbitrariamente, de torturar, que ahí ni siquiera digo arbitrariamente porque no hay forma legal de torturar legalmente, de desaparecer, de matar, etcétera. Porque la concentración de poder, de funciones y particularmente el control y el monopolio de la Fuerza Armada, cuando no se tiene esa división de poderes, tiende a concentrarse y quien concentra ese poder, que generalmente es el Ejecutivo, tiende a abusar. Así es que ciertamente lo que nos falta es de verdad formación. Al mismo tiempo que también recordemos nosotros que antes y durante el conflicto armado y todavía un poco después, los partidos políticos eran fuertemente ideológicos. Eso también se ha ido disolviendo. La práctica, la poca fidelidad incluso de los mismos líderes de los partidos políticos que no han sido consecuentes entre sus prácticas con su pensamiento ideológico, ha hecho de que la gente le vaya perdiendo importancia a lo que es la ideología de los partidos políticos, cuando justamente es en la ideología de los partidos políticos que se diseña el tipo de Estado, el tipo de sociedad, el tipo de derechos y deberes que debemos de tener nosotros los ciudadanos y cómo se piensa construir ese tipo de Estado y cuál es la propuesta concreta de cada Estado, la propuesta concreta de cada partido para la configuración de ese Estado. De modo tal que es realmente algo muy valioso que se perdió y ahora la gente ya ni siquiera tiene idea de qué significa la ideología de un partido político. Para quienes recién nos sintonizan, estamos conversando con el licenciado Ulises del Dios Guzmán, abogado de la República, viene de ser también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, independiente del método que utilice un partido político, en definitiva es el pueblo quien elige
a un alcalde, a una alcaldesa para 3 años, elige a un diputado, a una diputada para 3 años, a un presidente de la República para 5 años, a un fiscal general de la República para 3 años, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para 9 años. Yo creo que eso debe ser respetado. El presidente de la República, independientemente del método con el que haya ganado, merece respeto, pero él también debe de respetar el tiempo para cual ha sido electo un alcalde, un diputado. Me parece porque eso está viendo de que demasiado se juega con los nombres, con la dignidad y llevarse en cuenta, y creo de que no es un buen mensaje el que está enviando al pueblo salvadoreño. Bueno, es que el respeto de los funcionarios públicos ciertamente en un principio y como punto de partida lo tiene, formalmente lo tiene. Por la investidura que ostentan. Pero ya en el ejercicio práctico, el respeto material es algo que no se concede gratuitamente, es algo que debe de ganarse. El funcionario público se gana o no se gana el respeto de los conciudadanos, dependiendo de la forma en que ejerce el poder. Un funcionario público que llega y que desde que llega se convierte en un sujeto autoritario, arbitrario y que al mismo tiempo es oscuro con las operaciones y el manejo del Estado, se niega a rendir cuentas de lo gastado, pues hay abundantes señalamientos ya e indicios y hasta evidencias de corrupción, y todo eso hace de que la gente le pierda el respeto a esta persona porque materialmente no está administrando con la probidad y con la eficacia lo que debe de administrar, que no le pertenece, sino que le pertenece a la sociedad. Así es que el punto de partida, todo funcionario lo tiene, formalmente tiene el respeto, la confianza inicial, pero después de eso debe de ganarse ese respeto. Y eso es lo que ocurre en nuestro país, en donde muchos funcionarios, en términos generales, en el transcurso del ejercicio de sus cargos, no se ganan ese respeto, sino que al contrario, se ganan el desprecio de la sociedad, y tanto es así que en algunos casos la sociedad termina no solamente despreciándolos, sino que señalándolos, insultándolos, etcétera, como tenemos realmente nosotros un caso ejemplar en la presidencia de la República, donde la gente ya comienza a insultarlo, a señalarlo, a decirle cualquier cosa, que en realidad muchas de estos epítetos que le aplican al presidente en realidad son hasta una falta de respeto. Pero repito, como el respeto no ha sido ganado, pues entonces la gente se toma en ocasiones algunas libertades que no son realmente apropiadas para el tratamiento de la máxima autoridad de concentración de poder político como es el presidente de la República. Pero debe de ganárselo. Y nosotros estamos en esa coyuntura. Alguien que evidentemente llegó con un respaldo popular de aproximadamente un poquito más del 50% de los votantes, pero que implicaba que más o menos, como votaron solamente un 50%, votó entonces a su favor un 25%. Entonces, él, con 25% de los votos del cuerpo electoral, extrapolado, digamos, de la sociedad en términos generales, debió o debe en todo momento de recordar que no tiene la confianza absoluta de toda la población. Tiene la confianza, o tuvo en un momento inicial la confianza de aproximadamente un 25%, y que después, entonces, después de asumir el cargo, tenía que ejercer esa magistratura, en este caso la presidencia de la República, en función ya no solamente de ese 25% que todo le aplaude, que está disminuyendo, pero sino que en función de todo, porque se convierte por las reglas de la democracia en el presidente de todos. Allí es donde debió de haberse ganado la confianza de la población, y allí es donde está fallando, allí es donde la sociedad cada vez va evidenciando que cometió un error, al menos por lo que votaron por él, que cometió un error de haber elegido a una persona que llegó entre uno de sus eslogans haciendo señalamientos en contra de los mismos de siempre, y ocurre de que ahora él se ha rodeado con
los peores de siempre, tiene una gran melcocha en el partido político que es apéndice del partido, y al mismo tiempo también ahora su comportamiento es peor que todos los de siempre. Entonces se sustituyó en el lenguaje del presidente a los mismos de siempre por unos que son peores que nunca. Estos son los peores que nunca. Y es un tipo de gobierno realmente tan depredador que la sociedad, que el Estado no puede aguantar los 5 años de la presidencia de esta persona. En realidad es como una especie de deber ejercer la legítima defensa de la República y buscar que esta persona no continúe en el ejercicio del cargo, particularmente porque ya tiene una larga lista de delitos que ha cometido. Licenciado, escuchaba en la cadena, que hay un concepto que es una cadena. Una cadena es para un mensaje preciso, no para intentar pretender hacer una cátedra sobre constitucionalismo. Creo que eso no, pero me parece de mal gusto la expresión del presidente de la República hacia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de calificarlos como los serviles, como los empleados, todo lo que quiere decirse de los magistrados, cuando realmente hay que diferenciar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Puede existir mucho debate porque la acción es deliberativa, pero cuando se trata de impartir justicia no se da demasiada explicación. Entonces pienso que tenerse mucho cuidado, ese respeto hacia las competencias de cada uno de los 3 órganos del Estado. Si el presidente de la República quiere que le respeten sus facultades, tiene que hacer un esfuerzo para respetar las competencias que son propias del órgano legislativo y en este caso principal de la Sala de lo Constitucional, que es la encargada de verificar de que la Constitución no se violente. Bueno, es que estas cadenas nacionales son típicas de este presidente, que realmente no son cadenas manejadas desde el punto de vista técnico y político ni diplomático de una forma apropiada, sino que más bien son realmente instrumentos de propaganda electoral, porque es lo que hace a través de esas cadenas, que ni siquiera debería de agradecerle a la gente porque lo sintonicen, porque es obligación de todos los canales y de todos los medios nacionales e internacionales que quedan desconectados y conectados a una única señal, de modo tal que no es que se haga porque se quiere, sino que no existe opción. Además, también la gente cree que en algunos, siendo una cadena nacional, algún mensaje importante podría ser que dé, pero ya ni siquiera se cree ni se espera que el presidente dé mensajes importantes, sino que a saber con qué amenaza va a salir, y entonces es mejor que sepamos cuál es la amenaza que está haciendo para que no vaya a ser que cometamos una infracción de esas que él impone verbalmente y de hecho, pero que las ha hecho cumplir a través de la fuerza pública, de la policía y de la Fuerza Armada. Este punto, con el trato que le da a los señores diputados de la Asamblea Legislativa y a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la Sala de lo Constitucional, pone en evidencia lo que yo digo, que el presidente no se gana el respeto. Si trata él hasta de asesinos a los señores funcionarios públicos de los otros poderes del Estado, pues entonces estos funcionarios no puede ser que sientan respeto por el presidente. No obstante, como educados que son, no le responden en el mismo lenguaje, no descienden al mismo nivel del señor presidente. El señor presidente se tira en el charco, se enloda y trata de que los demás también estén enlodados ahí, revolcándose. Los señores magistrados y los señores diputados guardan distancia, no le responden en el mismo lenguaje, pero al mismo tiempo entienden que con este señor no se puede ni siquiera platicar y que simplemente él está encaprichado en que sus decretos ejecutivos deben de hacerse cumplir del modo en que él quiere que se cumplan y respetando la Constitución. Y quien en definitiva determina que es constitucional y que es inconstitucional, pues es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
nosotros, los abogados, los ciudadanos, podemos incluso hasta disentir con decisiones o resoluciones del órgano judicial, y para eso están los recursos, los mecanismos apropiados para impugnar algunas decisiones, algunas resoluciones, pero en todo caso hemos de hacerlo respetuosamente a través de los canales institucionales y también respetando la autoridad y la competencia de cada uno. Pero él, que es una de las principales autoridades del país, lo sí respeta y lo hace realmente deliberadamente, además de la mala educación que tiene y de la prepotencia que se maneja, que no se la puede quitar, pero también lo hace deliberadamente porque este tipo de lenguaje y estas confrontaciones le dieron rédito político en la anterior elección presidencial. Es decir, la gente comenzó a despreciar a los demás poderes del Estado y a creer que el entonces candidato Bukele era la esperanza, y ahora está manejando la misma estrategia, es decir, ya siendo presidente, formalmente presidente, porque materialmente no lo es, él sigue siendo un candidato que sigue estando en campaña, está haciendo propaganda, está tratando de demeritar a los señores diputados y a los señores magistrados, porque con ello está tratando de desprestigiarlos y trasladar el desprestigio a los partidos políticos que son los que han elegido a estos funcionarios, pero que los han elegido a través de un proceso de selección, pero lo que quiere él es justamente trasladar ese descrédito que va en contra de los diputados y en contra de los magistrados hacia los partidos políticos, porque está próxima la contienda de diputados y de consejos municipales, y él pretende ganar, particularmente con ese partido apéndice del presidente, mayoría en la Asamblea Legislativa, porque esa mayoría en la Asamblea Legislativa le permitiría hacer cualquier cosa. Particularmente los objetivos inmediatos de lo que se logra vislumbrar de lo que dice y hace el presidente es que ya no rendiría cuenta de todo lo que ha gastado y que no se entiende cómo lo ha gastado, de los miles de millones de dólares que le han dado, y no presenta factura alguna de qué hizo con ese dinero, cómo lo contrató, a quién contrató, en cuánto contrató, etcétera. Todo eso hace sospechar que hay una corrupción escandalosa al interior del Ejecutivo y se mantiene por la fuerza sin dar ninguna explicación ni rendir cuenta. Pero si llegase una Asamblea Legislativa, pues esta Asamblea Legislativa, si él la dominara, así como domina a sus propios ministros, que no los trata con respeto, sino que les da órdenes de sirvientes prácticamente, a través incluso de los Twitteres, donde le dice haga tal cosa y el ministro en medio segundo ya le contestó que ya la hizo. Es decir, no hay un respeto a las autoridades de los ministros, que deben de ser especialistas en cada uno de sus campos, pero que también deben de apreciarse a sí mismos. No es que por el cargo van a ser humillados, van a permitir ser humillados por el presidente. Pero entonces él lo que pretende es ganar esta mayoría en la Asamblea Legislativa, y seguramente entonces que los va a tener del mismo modo dándole órdenes a los diputados. De ese modo sería una cosa terrible para la República y para la democracia. Yo auguro que si el presidente llegase a ganar mayoría en la Asamblea Legislativa, prácticamente ahí terminaría la República y la democracia. Lamentable, y creo que es importante la responsabilidad que tiene el pueblo salvadoreño de evitar continuar aplaudiendo cualquier cosa que no tiene que ver con el sueño de construir cada día una sociedad más democrática. Estaba escuchando al presidente de la República en su última intervención, licenciado Ulises del Dios Guzmán, decir que no le han dejado ninguna espacio de acción. Creo que el presidente de la República tiene un equipo jurídico que debería de instruirlo, porque de lo contrario está quedando mal los abogados. Cuando, por ejemplo, trata de explicar en un par de minutos la Constitución de la República y todas las leyes secundarias que tenga que ver en la aplicación para la contención de la pandemia.
Creo que no se ha dado cuenta que en efecto el órgano ejecutivo y el presidente de la República tiene muchas limitantes, que básicamente está facultado para aprobar decretos ejecutivos que realmente no riñen con la Constitución de la República. Parece que no se da cuenta de esto, licenciado. Es que el presidente se confunde porque él cree que porque lo han elegido presidente, entonces él tiene la capacidad de legislación y de ejecución sin ninguna intervención de los demás poderes del Estado. Pero también el presidente interpreta la Constitución al modo de una dictadura, es decir, al modo como lo interpreta alguien con criterio autoritario, es cosa distinta. El señor presidente, que apenas cursó y creo que ni terminó un ciclo de Derecho en la Universidad Católica Centroamericana, ahora pretende ser más conocedor del derecho constitucional que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo soy de los que piensa de que la universidad da los títulos, no necesariamente hace inteligente o tonto a la gente. Quien entra a la universidad y sale con un título, si es tonto, pues salió tonto. Y si es inteligente, aun cuando no vaya a la universidad, puede ser inteligente. Pero aquí, en este caso, este presidente, creo que la universidad nunca le penetró y además es altamente probable que no tenía la capacidad de cursar la carrera. Y que por eso tengo la impresión que ni siquiera terminó el primer ciclo. Pero una persona así, que no tiene muchas luces en la interpretación justamente del derecho, pues debe de basarse en apoyarse en sus jurídicos. Pero yo tengo dudas sobre si los jurídicos realmente están de la misma calidad, que no entienden nada, o si es que él no les permite por su personalidad autoritaria e imponente que los jurídicos le digan realmente las cosas como son. Que ahí es donde yo tengo mis dudas sobre si es que él no lo permite, sino que en lugar de que le asesoren, en lugar de que le expliquen, él dice qué es lo que quiere y probablemente le ordena a los jurídicos que hagan las cosas como él dice, porque él cree que tiene la razón y este es el pensamiento de todo funcionario autoritario. Podría ser, ¿verdad?, tratando de salvar un poco el honor, el prestigio de los señores abogados, de los que son abogados, porque ahí curiosamente el secretario jurídico de la presidencia es economista, no es abogado. Entonces hay unas cosas ahí todas raras, lo mismo que por ejemplo en el Ministerio de Salud, que quienes dirigen el Ministerio de Salud son los veterinarios y publicistas. Lo que yo logro vislumbrar es que realmente en el fondo no le interesa la esencia de las funciones de cada uno de los ministerios. Lo que le importa es la publicidad, de modo tal que él siempre parezca que es el tipo de la película y al mismo tiempo que en cada uno de los ministerios haya oportunidad de hacer buenos negocios y después se encuentra con el problema de no poder explicarlo, de no poder justificarlo, y eso es lo que lo tiene a él un tanto abatido. Realmente en el fondo no lo tiene abatido el problema de la pandemia, es más, se ha aprovechado de la pandemia, no lo tiene abatido el problema de la vida o la salud de la gente. No. El problema es que dos cosas. Siempre estuvo el interesado en los estados de emergencia porque son los que le permitían hacer negocios evadiendo los controles de la CAP, es decir, la institucionalidad del Estado de supervisión y control de las negociaciones y contrataciones del Estado, y entonces él lo estuvo haciendo a su gusto. Ahora están resultando ciertas evidencias de tipo de operaciones que son inexplicables, pero que ya se convierten en evidencias delictivas. Por ejemplo, cuando repartió los 300 millones, los $300 a cada una de las personas, resulta, según la Corte de Cuentas, de que no puede explicar qué pasó con esa repartición en 100.000 personas. 100.000 personas por 300 son $30 millones. Hay $30 millones ahí que en esa repartición han desaparecido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo explica? Es una cosa sencilla, porque esto estaba controlado a través de las bases de datos, etcétera, a quienes es que les han dado, con qué criterio les entregaron ese dinero. Estamos hablando de $30 millones. Y así podríamos ir un caso tras otro, tras otro. Bueno, de los últimos son eso de que el señor ministro de Agricultura llega, dice que ha gastado 250 millones en insumos agrícolas.
Y sí, ¿dónde están las facturas? ¿En qué lo he gastado? ¿Qué es lo que he comprado? ¿Qué necesidad había? ¿A qué precio lo ha comprado? ¿Con quiénes? Y todo eso no lo da. Se sabe, no por parte de ellos, sino que por otros medios, ha comprado maíz a Sinaloa. Sinaloa no se caracteriza por ser productor y exportador de maíz, sino que produce otro tipo de cosas, ¿verdad? Que allí están ciertos carteles que tienen una actividad productiva muy rentable, pero además que les ha comprado al doble del precio. Bueno, estamos hablando de cantidades enormes y que nuestros productores de maíz tienen maíz. Entonces este señor viene, compra al doble en el extranjero, probablemente va a distribuir aquí, va a matar al productor nacional, a quien se lo pudo haber comprado, y este que allá lo compró al doble del precio del nuestro, entonces nuestro productor nacional no va a tener ningún incentivo para poder producir para el siguiente año, está desestimulado. Pero además hay un 100% del precio de la venta que es inexplicable. ¿Por qué es que va a ir a comprar al extranjero un producto del cual aquí hay y que se vende a un cierto precio y allá va a pagar el doble? Entonces, puede ser que haya alguna explicación. El problema es que no hay ninguna explicación, no hay ninguna factura. Entonces, este tipo de cosas, y digo, esto está preñado el gobierno de ejemplos como estos, es lo que hace sospechar que este gobierno es altamente corrupto, y por eso digo yo que realmente sería una legítima defensa de la República evitar que este caballero que está en la presidencia continúe haciéndole tanto daño, tanta destrucción al país. Licenciado Ulises de Dios Guzmán, para ir finalizando, creo que es importante el mensaje que debe de enviarse al pueblo salvadoreño para que reflexione, porque aunque ocurra algo negativo para la vida de la República el próximo 28 de febrero, un día las cosas cambian, porque se dice que la sociedad es como la química, entre más grande es la acción negativa, más grande y más rápida es la reacción también, en este caso, del pueblo. Y dicen, bueno, la justicia divina a veces tarda, pero llega. La justicia terrenal también siempre. Vemos lo que está ocurriendo cuando Franco en España terminó con la República, creó una dictadura primero, una monarquía después, y ese niño que él creó, ahora anda huyendo, el rey Juan Carlos I, el rey emérito también. Mucho cuidado cuando las cosas no se han hecho bien, porque siempre la justicia, aunque de repente es tardía, siempre llega. Pero creo yo, ¿cómo evitar que nuestro país siga retrocediendo? Bueno, lo que tú dices ciertamente ha ocurrido históricamente, y es bueno confiar en que la justicia en algún momento va a reaccionar y va a frenar y a sancionar, pero en realidad, más que la confianza en la justicia en abstracto, debemos de hacer una exigencia a nosotros, a cada uno de los ciudadanos. Cada uno de nosotros, los ciudadanos, somos los que debemos de entender, leer las señales de lo que está ocurriendo, leer las señales de la destrucción de la República, de la democracia, y entender que nosotros tenemos el poder de evitar que este caballero continúe en el ejercicio del poder, porque no estamos obligados a permitir que destruya la República, la democracia, y esto significa nuestras libertades y derechos, así como también la quiebra económica del Estado. No estamos obligados a soportarlo. Es cierto que buena parte, una mayoría de los votantes al menos, se equivocaron, pero el hecho de que no se hayan equivocado no los obliga a mantener esa decisión, sino que al contrario los obliga éticamente a rectificar, y la mejor forma de rectificar y el deber que le deben a todos los conciudadanos es evitar que este caballero, a través de sus maniobras, de sus engaños, pueda ganar por medio del partido político que le es un apéndice, pueda ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacer eso estratégicamente? Creo que todos los partidos políticos deben entender
que las diferentes concepciones ideológicas y los problemas del ejercicio del poder en su momento, todo eso en este momento es secundario porque el problema que se tiene enfrente es mayor. El peligro es mayor. El peligro es una dictadura que se puede confirmar con una mayoría del señor presidente, del partido del señor presidente, y por tanto todos los demás partidos políticos, entendiendo eso, y toda la ciudadanía debe de entender que la forma de evitarlo es votar por cualquiera que sea de los demás partidos políticos o las demás opciones, porque no necesariamente tiene que votar por partido, excepto por el partido del presidente para salvar la república. Gracias. Muchísimas gracias a usted, amable oyente, que nos ha sintonizado dentro y fuera del territorio nacional. Creo que es bien importante informarse a saber de este tipo de programas, de los medios serios, porque tener el teléfono, tener el Facebook como el principal instrumento de información, creo que no nos va a llevar a ningún camino. Hay que escuchar, hay que leer, hay que reflexionar. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias la atención que nos ha prestado este día el licenciado Ulises del Dios Guzmán, abogado de la República y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradezco a todos.